No estás aquí por coincidencia. Estás aquí porque Dios, en su infinita misericordia, te escogió para escucharlo hoy. Este momento no es un accidente, es una cita divina. Mientras tu corazón late y tus oídos escuchan estas palabras, el Espíritu Santo está descendiendo sobre ti. Él está abriendo tus ojos espirituales, mostrando que todo lo que te rodea está siendo cubierto por la sangre de Jesús. Vivimos tiempos donde el miedo, la injusticia y la oscuridad parecen dominar. Pero Dios no ha perdido el control. Él sigue sentado en su trono. Y su palabra sigue siendo una espada viva que corta toda cadena, rompe toda maldición y destruye toda obra del enemigo. Hoy vamos a unir dos armas espirituales poderosas, el Salmo 91 y el Salmo 37. El primero te protege, el segundo ejecuta justicia divina. Y cuando los dos se unen, el infierno tiembla. El Salmo 91 declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso significa que hay una sombra celestial, un refugio espiritual donde ningún enemigo puede tocarte. Esa sombra es la sangre de Cristo. Hay personas que se sienten perseguidas, traicionadas, heridas por palabras injustas o por ataques invisibles. Quizás tú eres una de ellas, pero el Señor te dice: no temas. Yo te cubro con mi sangre y ningún mal prevalecerá. Cada palabra de este salmo es una promesa eterna. Dios no miente. Cuando Él dice que te protegerá, lo hará. Cuando Él dice que te levantará, Él cumplirá. Cuando Él promete justicia, los impíos caerán. El enemigo puede haber intentado asustarte, enfermarte o destruir tu paz. Pero hoy la sangre de Jesús está marcando tu casa, tu mente y tu corazón. Nada podrá tocarte, porque estás bajo la cobertura divina. Mientras escuchas este mensaje, imagina una gran luz roja y dorada envolviéndote. Es la representación del poder del sacrificio de Cristo. Es la cobertura del cielo sobre ti. El Salmo 91 no fue escrito solo para ser leído, sino para ser vivido, proclamado y creído. Cada versículo es una llave espiritual que abre la puerta del refugio eterno. Cuando dices: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, no estás repitiendo palabras vacías, estás firmando un pacto. Estás declarando públicamente que tu confianza no está en el hombre, sino en Dios. El Señor promete que te librará del lazo del cazador. ¿Sabes qué significa eso? Significa que todo plan oculto del enemigo, toda trampa, toda manipulación espiritual o emocional será destruida antes de alcanzarte. La peste destructora, las enfermedades, las palabras que otros han lanzado en tu contra, nada de eso prevalecerá, porque estás cubierto con la sangre de Jesús. Y mientras avanzamos en esta oración, cada verso que se pronuncie será como fuego ardiendo en el mundo espiritual. El infierno retrocederá, el miedo desaparecerá y la justicia de Dios comenzará a manifestarse. El Salmo 37 nos recuerda: no te impacientes por causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. El mundo puede parecer injusto, pero la palabra de Dios es clara. Los malos serán cortados y los justos heredarán la tierra. No mires al malvado y pienses que ha vencido. No te compares con quien prospera por caminos oscuros. El Señor te dice hoy: confía en mí. Yo estoy obrando. El que confía en Jehová y hace el bien, verá su mano obrar incluso en medio de la tormenta. Cuando tú confías, Dios pelea. Cuando tú esperas, Dios actúa. El enemigo se desespera cuando te ve tranquilo, porque él no soporta ver a un hijo de Dios confiado en la promesa. Pero el Salmo 37 lo deja claro: encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará. Eso es lo que estás haciendo ahora, encomendando tu camino, entregando tu batalla, dejando que Dios pelee por ti. Y mientras lo haces, algo está ocurriendo.
El ambiente espiritual comienza a moverse, la paz reemplaza la ansiedad, el temor da paso a la fe. El ruido del enemigo se apaga y la voz del Señor se hace clara. Yo soy tu refugio, yo soy tu defensa, yo soy tu justicia. Hoy el cielo y la tierra se unen sobre ti. La sangre de Jesús está hablando mejor que cualquier palabra humana. Está declarando victoria, sanidad y restauración. Dios te está recordando que no estás solo. Cada lágrima, cada noche de dolor, cada traición o injusticia no ha pasado desapercibida ante sus ojos. El Señor de los ejércitos ya ha tomado tu causa, y cuando Él pelea, ningún enemigo queda en pie. Por eso, mientras avanzamos juntos en esta oración, mantén tu mente enfocada, tu espíritu abierto y tu corazón rendido, porque el poder de los Salmos 91 y 37 se manifestará en ti hoy. Cierra tus ojos si puedes y di conmigo en voz baja: Señor, me cubro con la sangre de Jesús. Mi casa, mi familia, mi futuro están en tus manos. Rompe toda maldición, apaga toda voz del enemigo y lléname con tu paz sobrenatural. Amén. Hay algo sobrenatural que sucede cuando un creyente declara la palabra de Dios con fe. El enemigo reconoce esa autoridad y retrocede, porque no es solo una voz humana pronunciando un texto antiguo, es el mismo Espíritu de Dios activando su poder a través de esas palabras. Cuando tú pronuncias el Salmo 91, estás abriendo una dimensión de cobertura. Cada línea de este salmo es como un muro espiritual levantándose a tu alrededor. Un muro que el diablo no puede traspasar, que la envidia no puede romper y que la maldad no puede penetrar. Dios promete en su palabra: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa imagen no es simbólica, es real en el mundo espiritual. El Altísimo te cubre con su presencia, te esconde bajo su sombra y te sella con la sangre de su Hijo. Hay momentos en la vida donde sentimos que todo se derrumba, amistades que se rompen, puertas que se cierran, ataques que no entendemos. Pero incluso en medio de ese caos, Dios dice: debajo de mis alas estarás seguro. Esa seguridad no depende de lo que ves, sino de lo que crees, y tú estás creyendo hoy. Por eso algo está cambiando en tu entorno. Tal vez no lo percibas aún, pero el mundo espiritual ya está reaccionando. El Salmo 91 continúa diciendo: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Por qué? Porque cuando la sangre de Jesús te cubre, ninguna fuerza de oscuridad puede acercarse a ti. Esa sangre tiene voz. Es la misma sangre que clamó desde la cruz, la misma que derrotó al pecado, la misma que humilló a Satanás y lo despojó de su poder. Cuando declaras que estás cubierto con la sangre de Jesús, no estás pronunciando una frase religiosa. Estás activando una realidad espiritual. Estás diciendo: el enemigo no puede tocarme. Muchos no entienden esto. El poder de la sangre de Cristo no es solo para perdón, es también para protección, liberación y autoridad. Esa sangre cubre tu entrada y tu salida, tu día y tu noche, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Te marca como propiedad celestial. Cuando el enemigo ve esa marca, huye, porque reconoce que hay fuego alrededor de ti. El fuego de la presencia de Dios. El Salmo 37, por otro lado, revela el equilibrio divino. Dios no solo protege, también hace justicia. Él no ignora el mal. El Señor ve lo oculto, escucha lo que se dice en secreto y defiende a los suyos. Dice el versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Eso significa que todo lo que el enemigo trató de ocultar, Dios lo sacará a la luz. Todo lo que te hicieron en silencio, Él lo revelará. Toda mentira, toda manipulación será expuesta por su justicia divina. Hay batallas que no se ganan discutiendo, sino orando,
no se ganan atacando, sino confiando. Y cuando tú confías en Jehová, Él pelea por ti con mano poderosa. En este momento hay cosas que Dios está moviendo en lo invisible. Puertas que se están abriendo, cadenas que se están rompiendo y enemigos espirituales que están siendo confundidos. No porque tú grites o luches, sino porque estás cubierto con la sangre de Jesús. Esa sangre silencia la voz del acusador. Esa sangre limpia la atmósfera espiritual de tu casa. Esa sangre restaura tu autoridad en Cristo. Mientras escuchas este mensaje, imagina a Cristo poniéndote un manto nuevo, un manto de pureza, de paz y de justicia. Ese manto no puede ser quitado por manos humanas. Te pertenece, fue comprado con su sacrificio. El enemigo intentará recordarte tu pasado, pero la sangre de Jesús habla más fuerte que tus errores. Esa sangre dice, perdonado. Esa sangre dice, protegido. Esa sangre dice, justificado. Cuando el Salmo 37 te exhorta a no impacientarte por causa de los malos, es porque Dios sabe que la venganza no te corresponde. La justicia es suya y cuando llega, llega completa. Los impíos parecen prosperar por un momento, pero la palabra promete, pues de aquí a poco no existirá el malo. Eso no es odio, es justicia divina. Dios limpia tu entorno, Dios protege tu camino, Dios te da paz donde antes había conflicto. Él dice en su palabra, los mansos heredarán la tierra. Ser manso no es ser débil, es tener fuerza bajo control. Es confiar en que el poder de Dios hará lo que tú no puedes hacer. En este punto, el Espíritu Santo te invita a soltar toda preocupación. Suelta la ansiedad, suelta la venganza, suelta el deseo de entender todo. Dios está obrando y mientras tú sueltas, Él te cubre con su presencia, con su palabra y con su sangre. Repite conmigo con voz firme, estoy cubierto con la sangre de Jesús. Nada ni nadie puede tocarme sin el permiso de Dios. Él pelea mis batallas, su justicia se manifestará en mi vida. Amén. Y así como un soldado no va a la guerra sin su armadura, tú no puedes enfrentar el día sin tu cobertura espiritual. Por eso, cada mañana, antes de salir, proclama el Salmo 91, decláralo con fe. Y cada noche, cuando el cansancio te visite, recuerda el Salmo 37, porque te recordará que Dios aún gobierna, que Él juzga con verdad y que su justicia nunca llega tarde. Hay una paz que el mundo no puede dar, y esa paz viene cuando comprendes quién es tu refugio. El Salmo 91 comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto no es solo poesía sagrada, es una revelación espiritual. Habitar bajo el abrigo del Altísimo significa vivir en dependencia total de Dios, entender que nada sucede fuera de su voluntad y creer que su sombra es el lugar más seguro del universo. Mientras tú escuchas esta oración, algo sobrenatural ocurre. La atmósfera cambia, tu corazón se calma y una sensación de protección divina te envuelve. Porque cuando mencionamos el nombre del Altísimo, los cielos se abren y el enemigo retrocede. No hay demonio, ni espíritu de miedo, ni maldición generacional que pueda resistir el poder de su presencia. Dios te dice hoy, no temas al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día. Es decir, no temas a lo que no puedes controlar, no temas a las noticias ni a las amenazas, porque mi sangre te cubre. El Señor no prometió ausencia de problemas, pero sí prometió su presencia constante. Y donde está su presencia hay victoria. El enemigo puede planear trampas, pero ninguna prosperará. Él puede intentar asustarte, pero no podrá tocarte, porque está sellado con la sangre de Cristo. En el mundo espiritual, esa sangre funciona como un muro ardiente. Cada vez que el enemigo intenta cruzarlo, se quema. Cada palabra de maldición lanzada contra ti se disuelve, porque no puede penetrar la cobertura celestial.
Muchos piensan que la protección divina es solo un concepto simbólico, pero los que han experimentado el poder de Dios saben que hay una diferencia visible entre quien vive bajo su sombra y quien vive lejos de ella. Cuando tú oras el Salmo 91 con fe, el cielo envía ángeles a tu alrededor. El versículo 11 lo confirma, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Eso significa que no caminas solo. Hay una escolta invisible contigo. Tal vez no la ves, pero está allí, defendiéndote, guiándote, cerrando caminos peligrosos y abriendo rutas seguras. Dios te guarda incluso de aquello que nunca sabrás. Hay accidentes que no ocurrieron porque un ángel intervino. Hay ataques que no te alcanzaron porque el cielo los bloqueó. Hay puertas que no se abrieron porque detrás había destrucción. Y tú pensabas que Dios no te escuchaba, pero Él te estaba salvando. Eso es habitar bajo el abrigo del Altísimo, no entender siempre, pero confiar siempre, porque su plan es perfecto. El Salmo 91 es un escudo de promesas. Cuando lo repites, estás activando una cobertura continua. Por eso repite con fe: el Señor es mi refugio y mi fortaleza, en Él confío. Su verdad es mi escudo, nada podrá tocarme, porque estoy cubierto con la sangre de Jesús. Mientras estas palabras salen de tu boca, estás declarando guerra espiritual, estás estableciendo dominio en tu entorno. El enemigo escucha esa autoridad y retrocede, porque reconoce la voz de un hijo de Dios, cubierto por la sangre del Cordero. Y allí donde antes había miedo, comienza a reinar la paz. Donde había confusión, llega la claridad. Donde había enfermedad, comienza la restauración. El poder del Salmo 91 no está en el papel, sino en la fe. Es la fe la que transforma esas palabras en una barrera espiritual impenetrable. Jesús dijo: «He aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo». Esa autoridad se activa cuando crees. Y hoy tu fe está despertando. Dios te está recordando que no naciste para vivir en temor, sino para caminar bajo su sombra y su justicia. Ahora escucha la voz del Salmo 37. Confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esto no es una promesa distante, es una instrucción práctica. Confía y haz el bien. Aunque te ataquen, no devuelvas el mal. Aunque te traicionen, no respondas con venganza, porque tu justicia viene del cielo, no de los hombres. Cada vez que eliges el bien, Dios te defiende. Cada vez que sueltas la ira, Él actúa a tu favor. Cada vez que te mantienes en paz, su poder se manifiesta. El mundo te dirá que te defiendas, pero Dios te dice: deja que yo lo haga, porque cuando Él actúa, lo hace con perfección. El Salmo 37 continúa: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Eso significa que todo lo que fue injusto, todo lo que fue oculto, todo lo que fue manipulado en tu contra, será expuesto y revertido. Cuando la luz de Dios brilla, las tinieblas no pueden resistir, y esa luz está descendiendo sobre tu vida ahora mismo. La justicia divina no siempre llega cuando tú la esperas, pero siempre llega cuando más la necesitas. Y cuando llega, cambia todo. Por eso, hoy declara: Señor, confío en ti. No temo al futuro, porque estoy cubierto con tu sangre. No temo a la oscuridad, porque tu luz me rodea. No temo a la injusticia, porque tu justicia me defiende. Esa declaración no es solo oración, es una profecía personal. Estás decretando el resultado antes de ver el proceso, y así es como Dios actúa. Él te da paz mientras pelea tus batallas. Mantente firme. El enemigo no soporta ver a un creyente tranquilo. Él quiere provocarte, distraerte, asustarte,
pero tú ya sabes su estrategia y sabes quién eres, Hijo del Altísimo, sellado con la sangre de Jesús, protegido bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Hay momentos en los que el corazón clama por justicia. Cuando has sido herido, traicionado o humillado injustamente, el alma busca una respuesta y el silencio de Dios puede parecer largo. Pero el Salmo 37 fue escrito precisamente para esos momentos, para recordarte que la justicia de Dios no falla y que su tiempo es perfecto, aunque tu mente no lo entienda. David, el autor de este salmo, también fue perseguido sin razón. Lo acusaron falsamente, lo traicionaron amigos, lo amenazaron enemigos, y sin embargo él escribió: confía en Jehová y haz el bien. Esa es la clave. No te amargues, no te ensucies las manos, no pierdas tu paz. Dios ve lo que el hombre no ve, y cuando llega su hora, Él pone todo en su lugar. El versículo 9 dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Esto no se trata de venganza, sino de justicia divina. Dios no quiere que vivas deseando el mal para nadie. Él quiere que confíes en su juicio perfecto. Cuando tú esperas en Dios, Él limpia tu camino, y cuando Él limpia, lo hace de raíz. No deja sombra de injusticia ni memoria del dolor. El enemigo intenta convencerte de que nada cambiará, de que el mal siempre gana, pero eso es una mentira antigua. La verdad es que el bien siempre triunfa porque Dios está en control. El Salmo 37 continúa: pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. ¿Puedes imaginar eso? Ver desaparecer los rostros que te causaron angustia. Ver cómo Dios borra del mapa espiritual a quienes se levantaron contra ti, no por odio, sino porque su justicia no permite que la maldad reine para siempre. Dios tiene maneras misteriosas de actuar. A veces quita personas de tu vida para protegerte, otras veces te esconde para prepararte, y cuando llega el momento, te exalta delante de todos. Esa exaltación no es orgullo, es recompensa. El Señor no olvida la fidelidad de quien confía en Él, y tú has confiado, incluso con lágrimas. Por eso, escucha lo que dice el versículo 17: porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. El poder humano se rompe, pero el brazo de Dios jamás se debilita. Él te sostiene ahora, aunque no lo sientas. Él te está levantando del polvo, aunque no lo veas aún. La justicia de Dios no solo restaura tu reputación, también restaura tu alma. Te devuelve la paz que te fue robada y la dignidad que otros intentaron manchar. Por eso, no luches en tu fuerza. Deja que la sangre de Jesús hable por ti. Esa sangre tiene voz y clama delante del trono por justicia. Cada vez que alguien te hiere y tú eliges perdonar, esa sangre intercede. Cada vez que decides orar en lugar de atacar, esa sangre actúa. Y cada vez que confías, Dios abre un nuevo capítulo sobre tu vida. Hay una verdad espiritual poderosa. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo transforma en el instrumento de tu promoción. Mira el ejemplo de José. Lo vendieron sus hermanos, lo acusaron injustamente, lo olvidaron los hombres, pero Dios lo recordó en el momento exacto. Y cuando llegó su hora, José pasó de la prisión al palacio. Así será contigo. Dios te sacará del anonimato, te colocará en un lugar de honra, y los mismos que dudaron de ti verán que fue el Señor quien te levantó. Esa es la justicia del cielo. No destruye, redime. No humilla, restaura. No se adelanta, llega a tiempo. Y mientras todo eso sucede, la sangre de Jesús sigue cubriéndote, protegiendo tu mente del resentimiento, tu corazón del orgullo y tus labios del juicio,
porque no puedes pedir justicia si tu corazón está contaminado. Primero debes limpiarte bajo la sangre del Cordero. Solo así la justicia divina puede fluir libremente. Por eso, di conmigo: Señor, perdono a quienes me hicieron daño, renuncio a toda amargura y rencor. Pido que tu sangre me lave y que tu justicia se cumpla según tu perfecta voluntad. Cuando oras así, los cielos se abren, los ángeles se mueven y las cadenas invisibles comienzan a romperse. El Salmo 91 lo confirma: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso significa que aunque la batalla sea intensa, el daño no te alcanzará. Podrás ver el caos a tu alrededor, pero permanecerás de pie, protegido por el poder de Dios. El enemigo caerá no por tus manos, sino por la justicia del cielo. Y cuando eso ocurra, tu testimonio traerá esperanza a otros. Tu historia mostrará que vale la pena esperar, que Dios nunca se olvida de los suyos. El Salmo 37 dice también: el justo no será avergonzado en el tiempo malo, y en los días de hambre será saciado. Eso significa que aún en los tiempos difíciles, Dios te sustentará. Aunque el mundo tiemble, tú tendrás provisión. Aunque haya escasez, tú verás abundancia. Porque la sangre de Jesús no solo protege, también provee. Esa sangre tiene herencia. Cada gota derramada en la cruz fue una garantía de pacto de salvación, de protección, de justicia y de provisión. No temas, porque nada ni nadie podrá arrebatarte lo que Dios te ha prometido, ni el tiempo, ni los hombres, ni el enemigo. Lo que está sellado por la sangre del Cordero permanece para siempre. Por eso, alza tu rostro y declara con fe: Padre, me cubro con la sangre de Jesús, confío en tu justicia, sé que tú me defenderás y restaurarás todo lo que me fue quitado. Declaro que ninguna maldición prosperará, porque estoy bajo la sombra del Altísimo. Amén. Cuando la justicia divina se manifiesta, no solo corrige lo que fue dañado, también restaura y multiplica lo que fue perdido. Dios nunca devuelve igual, siempre devuelve mejor. El Salmo 37 lo deja claro: el Señor sostiene a los justos, conoce los días de los perfectos, y la herencia de ellos será para siempre. Esto significa que tu historia no terminará en derrota. Aunque el enemigo haya celebrado tu caída, no sabía que Dios estaba preparando tu levantamiento. Cada lágrima que derramaste fue una semilla en el terreno del cielo, y cuando Dios decida hacerte florecer, ninguna fuerza podrá detener lo que viene. Muchos te observaron en el valle, pero pocos imaginan cómo te verá el mundo cuando estés en la cima. Y no será por tus méritos, sino por la gracia y el poder de Dios. El Salmo 91 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Eso es lo que sucede cuando confías en el Señor en medio de la batalla. Él te levanta en el momento que menos esperas, te pone en un lugar alto, no para que presumas, sino para que testifiques. Tu victoria será un testimonio viviente del poder de la sangre de Jesús. Esa sangre que te cubrió en la oscuridad ahora brilla sobre ti como señal de victoria. Dios no solo te libra, también te honra. Él hace que los que antes te despreciaron vean su gloria reflejada en tu vida. Y cuando eso ocurra, sabrás que fue su justicia, no tu fuerza, la que cambió el rumbo de tu historia. El versículo 19 del Salmo 37 dice: no serán avergonzados en el tiempo malo, y en los días de hambre serán saciados. ¡Qué promesa tan poderosa! Mientras el mundo vive escasez, tú verás provisión. Mientras otros caen, tú permanecerás firme. Mientras la oscuridad avanza, tu lámpara seguirá encendida. Y todo eso porque estás cubierto con la sangre de Jesús. Esa sangre es más que una protección, es una atmósfera de favor divino. Te abre puertas, te defiende de acusaciones y atrae bendiciones sobrenaturales hacia ti.
Por eso, no temas cuando veas puertas cerrarse. Dios a veces cierra una puerta para abrir una más grande. A veces quita lo temporal para darte lo eterno, y a veces permite la prueba solo para mostrar su poder en ti. Recuerda lo que dice el Salmo 91, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dios no te abandona en la prueba, te acompaña en ella, y cuando llega el momento, te saca con doble bendición. Muchos se preguntan por qué los justos sufren. La respuesta está en la formación. El fuego no destruye el oro, lo purifica, y tú estás siendo purificado para una temporada mayor. El enemigo pensó que la prueba te quebraría, pero fue precisamente esa prueba la que activó tu propósito. Lo que parecía una pérdida era un entrenamiento. Lo que parecía castigo era protección. Y lo que parecía silencio de Dios era preparación para algo glorioso. Cada promesa de Dios tiene un proceso y cada proceso tiene un propósito. Nada en tu historia ha sido desperdiciado. El Salmo 37, 23 lo confirma. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Eso significa que incluso los desvíos, los tropiezos y las pausas estaban dentro del plan divino. Nada escapó del control de tu Padre Celestial. Hoy, Él te dice, yo estuve allí cuando lloraste, yo te cubrí cuando no sabías orar, yo te guardé cuando los demás te dieron la espalda. Y ahora te levantaré para mostrar que yo soy fiel. Esa fidelidad de Dios no cambia. Puede pasar el tiempo, puede cambiar el entorno, pero su promesa sigue vigente. Cuando Él dice, te levantaré, no hay infierno que lo impida. Y cuando Él te cubre con su sangre, ninguna palabra maldita puede alcanzarte. Por eso, deja de mirar lo que perdiste. Empieza a mirar lo que Dios está por darte. Lo que viene será tan grande que te hará olvidar el dolor del pasado. El Salmo 91 concluye diciendo, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso significa plenitud, propósito, victoria y herencia eterna. Dios no solo quiere salvarte, quiere bendecirte, prosperarte y usar tu vida como testimonio. Pero para eso necesitas permanecer bajo su cobertura. Repite conmigo con fe, Señor, me cubro con la sangre de Jesús, recibo tu justicia, tu provisión y tu paz. Declaro que nada me faltará, porque tú eres mi pastor y mi refugio. Amén. Y mientras haces esta declaración, algo comienza a moverse en lo invisible. La justicia divina empieza a tomar forma en tu entorno. Personas que te habían cerrado puertas empezarán a recordarte. Situaciones detenidas comenzarán a avanzar, porque cuando la sangre de Jesús habla, el cielo se abre y los milagros se activan. Así como el sol vuelve a salir después de la tormenta, tu vida volverá a brillar con nueva fuerza. Y cada vez que escuches o declares estos salmos, recordarás que no hay cadena que la sangre de Cristo no pueda romper, ni enemigo que la justicia de Dios no pueda derrotar. Por eso sigue firme, sigue creyendo, sigue orando, porque tu historia no termina con lágrimas, termina con victoria. Amén. Habitar bajo la sombra del Altísimo no es un acto ocasional, es un estilo de vida. No se trata de repetir palabras, sino de vivir en comunión constante con Dios. El Salmo 91 no fue escrito para momentos de emergencia, fue escrito para el día a día, para recordarte que puedes caminar en paz aun cuando el mundo esté en guerra. El secreto del poder espiritual está en la permanencia, no en correr a Dios solo cuando todo va mal, sino en permanecer bajo su cobertura todos los días. Cuando haces del Señor tu habitación, tu mente cambia, tu corazón se fortalece y tus decisiones se alinean con su voluntad. Y en ese punto, los ataques del enemigo pierden eficacia, porque ya no te afectan igual. Dios no quita todas las tormentas, pero sí te enseña a dormir en medio de ellas. Esa es la verdadera paz, saber que el barco no se hundirá porque Cristo está dentro. Cada palabra de este salmo es una invitación a la confianza.
El enemigo siempre tratará de sembrar miedo, porque el miedo es la antítesis de la fe. Pero cuando tú eliges confiar, desarmas su estrategia. Mira lo que dice el versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Eso cubre todo, lo invisible y lo visible, lo que te preocupa en la oscuridad y lo que enfrentas a plena luz. Cuando estás cubierto con la sangre de Jesús, las amenazas pierden poder, porque esa sangre representa victoria consumada. Jesús no dijo, tal vez venceré, dijo, consumado es. Esa frase cambió el destino de la humanidad y cambió el tuyo también. La sangre de Jesús no solo te limpia del pecado, te coloca bajo la cobertura de una promesa eterna. Te hace parte de un pacto que el enemigo no puede romper. Cada mañana, cuando despiertes, deberías recordar esta verdad. El Altísimo es mi refugio, nada puede separarme de su amor. Y cada noche, antes de dormir, deberías declarar, mi casa está cubierta con la sangre del Cordero. Estas no son palabras vacías, son decretos espirituales. Cada vez que las pronuncias, el cielo reacciona. Cada vez que las crees, el infierno retrocede. Porque habitar bajo su sombra transforma todo, transforma tu mente. Ya no piensas como una víctima, sino como un hijo del Rey. Transforma tu corazón, ya no guardas odio, sino gratitud. Transforma tu cuerpo, porque la paz de Dios es medicina para los huesos. Y transforma tu entorno, porque la luz de Cristo en ti expulsa toda oscuridad a tu alrededor. El Salmo 37 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Eso también forma parte de la transformación. El silencio espiritual no es resignación, es madurez. El que confía no necesita gritar. El que cree no necesita demostrar nada. Solo espera, porque sabe que la justicia de Dios llega en el momento perfecto. Y cuando llega con abundancia. No solo te devuelve lo perdido, te multiplica lo que fue sembrado con lágrimas. El Señor lo promete. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esa paz no depende de las circunstancias. Es una paz que viene de saber que estás cubierto. La sangre de Jesús no solo está sobre ti, también está delante de ti, abriendo camino, y detrás de ti, cerrando las puertas del pasado. Donde antes había culpa, ahora hay gracia. Donde antes había miedo, ahora hay fe. Donde antes había ruina, ahora hay restauración. Esa es la transformación completa que ocurre cuando decides habitar bajo su sombra. Y lo más hermoso es que no necesitas hacer nada extraordinario. Solo necesitas creer y permanecer. El enemigo quiere sacarte de ese refugio. Usa distracciones, preocupaciones, heridas del pasado. Te hace pensar que Dios te ha olvidado, pero esa es su mentira más vieja. Dios nunca olvida a los suyos. Aunque el silencio parezca largo, Él sigue obrando detrás del telón, y cuando menos lo esperas, aparece su respuesta. Mira lo que dice el versículo 14 del Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Ahí está la promesa completa. Amor, liberación y exaltación. Primero, Dios te libra del peligro. Después te levanta delante de todos. Y finalmente te honra con una nueva temporada. No hay prisión eterna para quien ama al Señor. No hay oscuridad que pueda resistir la luz de su justicia. Y no hay herida que su presencia no pueda sanar. Por eso, cuando sientas que ya no puedes más, haz una pausa y repite con fe: estoy cubierto con la sangre de Jesús. Mi refugio está en el Altísimo. Nada puede apartarme de su amor. Y mientras lo dices, tu espíritu se alinea con la verdad del cielo. Las mentiras del enemigo comienzan a desvanecerse. La ansiedad pierde fuerza. Y el temor se convierte en adoración. Eso es lo que significa habitar bajo su sombra.
Vivir en descanso, sabiendo que Dios pelea tus batallas y que su justicia no falla. El Salmo 37 también te enseña algo clave. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No mires lo que otros tienen, porque tú posees algo que el dinero no puede comprar, la cobertura del cielo. El mundo busca seguridad en las cosas, pero tú la tienes en una persona, Jesús. Y mientras muchos corren tras lo material, tú caminas en dirección a lo eterno. Eso te hace diferente. Eso te da propósito, eso te da descanso. Así es como el justo hereda la tierra, no por fuerza, sino por fe. No por lucha humana, sino por la gracia divina. Por eso, si este mensaje está llegando a ti, es porque el Espíritu de Dios te está recordando: no temas, permanece bajo mi sombra, porque mientras tú confías, yo obro, y mientras tú oras, yo te cubro. Amén. Hay una verdad espiritual que muchos olvidan. El cielo no está en silencio. Dios no te deja solo en la batalla. Él envía a sus ángeles para pelear por ti, protegerte y guiarte en todo momento. El Salmo 91 lo declara con autoridad: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Eso significa que en este preciso instante hay ángeles asignados a tu vida. Están vigilando tus pasos, rodeando tu casa, cubriendo a tus hijos y bloqueando los ataques que tú ni siquiera ves. El mundo físico no los percibe, pero el mundo espiritual tiembla ante su presencia. Porque cada ángel enviado por Dios porta una misión, y cada misión está respaldada por la sangre de Jesús. Cuando tú oras, el cielo se mueve. Cuando declaras su palabra, los ángeles reciben órdenes. Y cuando proclamas que estás cubierto con la sangre del Cordero, ellos sellan esa cobertura alrededor de ti como un escudo ardiente. Por eso, nunca subestimes el poder de tu oración. Tu voz tiene autoridad cuando sale de un corazón rendido a Dios. Cada palabra que pronuncias en fe se convierte en una espada en manos de los ángeles. Ellos pelean mientras tú adoras. Ellos se mueven mientras tú confías. Ellos ejecutan justicia cuando tú decides no pelear en carne. El Salmo 37 nos enseña esa misma verdad desde otro ángulo. El Señor conoce los días de los perfectos y la herencia de ellos será para siempre. Tu historia no termina en derrota, porque Dios ya escribió el final: victoria. Puede que estés atravesando una batalla ahora mismo, en tu mente, en tu salud, en tus finanzas o en tu familia. Pero el Señor te dice: no temas. Yo he enviado a mis ángeles delante de ti. Ellos abrirán camino y tu pie no tropezará. Cada promesa pronunciada sobre tu vida está viva. Dios no olvida lo que prometió. Y aunque el cumplimiento parezca tardar, se manifestará, porque su palabra nunca vuelve vacía. Cuando Él dice: te protegeré, los cielos se activan. Cuando Él dice: haré justicia, los enemigos comienzan a caer. Y cuando Él dice: te levantaré, nada ni nadie puede impedirlo. El Salmo 91 termina con una declaración gloriosa: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso significa plenitud, no una vida sin pruebas, sino una vida llena de propósito, sostenida por la gracia y la protección de Dios. Cada vez que repites este salmo, renuevas tu alianza con el cielo. Y cada vez que lo unes al Salmo 37, invocas justicia sobre todo lo que estaba fuera de orden. Por eso, cuando termines de escuchar este mensaje, no digas: ¡qué palabras tan bonitas! Di: estas palabras son mi cobertura, porque el poder no está solo en escucharlas, sino en creerlas. La sangre de Jesús no es historia antigua, es una realidad presente que sigue activa, rompiendo maldiciones, sanando corazones y restaurando destinos. Si hay algo que el enemigo teme, es a un creyente que conoce el poder de esa sangre, porque sabe
que está derrotado. Y sabe que su tiempo se acaba cada vez que alguien dice: estoy cubierto con la sangre de Jesús. Repite conmigo, ahora con fe y autoridad: Señor Jesús, hoy declaro que mi vida, mi casa y mi familia están completamente cubiertas con tu sangre preciosa. Rompe toda cadena invisible, destruye toda obra de maldad y abre los cielos sobre mi vida. Pido que tu justicia se manifieste, que tu paz reine en mi hogar y que tu presencia me acompañe en cada paso que doy. Envía a tus ángeles, Señor, para que guarden mis caminos, defiendan mi propósito y me mantengan firme en la fe. Declaro que ninguna maldición, ningún enemigo oculto, ni ninguna palabra de mal contra mí prosperará, porque tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi justicia eterna. En el nombre poderoso de Jesús, amén. En este momento, mientras pronuncias estas palabras, la atmósfera cambia. El peso espiritual que cargabas comienza a disiparse. La paz del Espíritu Santo desciende como un manto sobre ti. Siente cómo el miedo se va. Siente cómo tu espíritu se aligera. Esa es la señal de que la sangre de Cristo está obrando. No importa lo que hayas vivido, no importa cuántas veces caíste, hoy Dios te levanta, hoy Dios te cubre, hoy Dios te restaura. El Salmo 37 promete que los justos heredarán la tierra. Esa herencia es más que bienes materiales. Es un legado espiritual, una vida bajo la gracia, una existencia marcada por la victoria. Dios te está posicionando para algo mayor. La batalla que estás enfrentando no es el final, es el umbral de una nueva temporada. Así que no temas, camina con fe. Y cada vez que sientas debilidad, recuerda este decreto: estoy cubierto con la sangre de Jesús. Ese es tu escudo, tu armadura y tu señal de pacto. Mientras vivas bajo esa cobertura, el enemigo no podrá tocarte. Si esta oración y estos salmos tocaron tu corazón, no te vayas sin hacer 3 cosas sencillas pero poderosas. Suscríbete al canal Salmos para tu camino, para seguir recibiendo oraciones y revelaciones proféticas como esta. Escribe en los comentarios: estoy cubierto con la sangre de Jesús. De esa manera te incluiré en las oraciones del canal. Comparte este video con alguien que esté pasando por una batalla. Puede ser el instrumento que Dios use para traerle libertad. Recuerda, no llegaste aquí por casualidad. El Espíritu de Dios te trajo y Él no te dejará igual. Dios te cubre, te defiende y te bendice. Y desde hoy caminas bajo su sombra cubierto con la sangre de Jesús. Amén.